Y bien, saludos distinguidos amigos de su canal de electrónica funcional. El profesor Ramón Gómez brevemente les trae hoy el circuito Crowbar Over Voltage Protection Module Circuit. Esto lo que significa, para los que no saben así el inglés, es un protector contra sobrevoltaje de palanca. Protector de palanca contra sobrevoltaje. Este circuito que está aquí, que brevemente voy a explicar, fruto de que muchos alumnos me han pedido cómo protegen un circuito de DC contra alto voltaje de entrada, pues el Crowbar es quien hace eso. Pues fíjense cómo se hace, lo explico breve y fácil, como lo solemos hacer en este canal. Miren, este es un circuito el cual contiene un SCR, como elemento ya de palanca, que significa de corte rápido, un Zener, quien es que va a estar vigilando el voltaje de entrada, y en este caso ese diodo solamente para cubrir de polaridad a esta carga que tenemos aquí una bombilla, un bulbo, pero bien pudiera ser esto una placa de circuito, pudiera ser también una placa tipo Arduino de microcontroladores, etcétera, una placa de desarrollo. Pero bien, vamos a explicar cómo funciona. Fíjense, si aquí tenemos el voltaje de entrada para 12 voltios, fíjense que el Zener es del mismo voltaje de entrada. Si el Crowbar fuera para protegerlo contra 5 voltios, pues el Zener que tengo que colocar es de 5 o ligeramente mayor, 5.1, 5.5 por ejemplo. Pero aquí es de 12 voltios porque es para proteger un circuito contra sobrevoltaje por encima de 12 voltios. Entonces, ¿qué pasaría cuando el voltaje de entrada está dentro de rango? Es decir, los mismos 12 voltios. En 12 voltios, pues el Zener apenas está en su región de avalancha, en su región de ruptura Zener, y su resistencia interna es muy alta, lo que provoca que la corriente de gate sea muy bajita cuando este voltaje, repito, está en 12 voltios o un poquito menor. Supongamos que está en 11.9, pues ahí el Zener no se activa. Pues el SCR permanece entonces abierto, en no conducción, por lo tanto todo funciona, fluye la corriente hacia la carga y todo funciona perfectamente bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el voltaje excede los 12 voltios? Por ejemplo, 14, 15, 18, 20 voltios. Automáticamente el Zener pues es sobrepasado su voltaje de ruptura inversa, lo que produce que su resistencia interna baje, bajando entonces una corriente a través de él que activa el SCR a través de su gate. El SCR se pone en conducción y fíjense que él está en paralelo a las líneas positiva y negativa, de manera que él hace un cortocircuito. Para eso está el fusible ahí. Este sería, como yo le llamo, el mártir. El fusible se vuela en la acción, se quema en la acción. ¿Por qué? Porque si paso 12 voltios, repito, el Zener entra en conducción. Automáticamente esa conducción activa con un pulso positivo la gate, conduce el SCR poniendo las líneas en cortocircuito y se funde el fusible, protegiendo entonces la carga contra alto voltaje. En este caso, repito que el diodo protege es contra polaridad, pero no contra alto voltaje. ¿Qué sucede entonces si esto que está aquí, el voltaje es menor de la cuenta? Pues no pasa nada, pero si es mayor de los 12 voltios pasa lo que ya expliqué, y lo que habría que sustituir es el fusible, que es un elemento poco costoso y se consigue fácil y no quemaría, no dañaría un elemento de mayor complejidad y de mayor costo. De manera que, en síntesis, el circuito Crowbar es un circuito que protege contra altos voltajes de entrada, obteniendo una acción rápida, una respuesta rápida a la subida, porque son semiconductores que están estableciendo aquí su velocidad para inmediatamente quemar el fusible. Si ese fusible no estuviera colocado ahí, o en su defecto fuera un fusible de una corriente mucho mayor, se puede dañar el SCR. Este SCR obviamente tiene que ser de una corriente mayor a la que el fusible soporta, porque en un momento, en unos milisegundos, él va a pasar casi toda la corriente que pueda dar la fuente, y por eso esa alta corriente va a quemar un fusible de 1 ampere. En este caso pudiera ser de más, lo va a quemar instantáneamente, pero al quemarse tan rápido no da tiempo a que el SCR pues se averíe. Bien, hay otra variante que se puede hacer también, que en vez de SCR es con TRIAC. Veamos. Y bien, aquí vemos el mismo circuito, sigue siendo un Crowbar, un circuito de protección de alto voltaje contra Crowbar, pero aquí vemos dos elementos diferentes. Vemos un TRIAC y vemos lo que se le dice un Zener programable, pero es un Zener de precisión, el LM431. Recuerdo que en un short en nuestro canal lo expliqué rápidamente en menos de un minuto, de manera que les recomiendo ver ese short del Zener programable, porque a través de este divisor de tensión pues se puede establecer el voltaje al cual él va a trabajar. Por ejemplo, si yo establezco que él va a trabajar
trabajar a 12 voltios, a 12 voltios. Si yo establezco que él va a trabajar por encima de los 15 voltios, pues se coloca ahí bien. De manera que el TRIAC sigue siendo un tiristor al igual que el SCR, y aquí tiene la facilidad de que incluso si la polaridad aquí cambia con el TRIAC, yo puedo hacer también que entre en modo crowbar, conduciendo y quemando el fusible. Si yo coloco aquí dos componentes de esto o lo complemento con un Zener y lo pongo en conexión antiserie, pues puedo hacer también que este circuito me sirva de crowbar para una entrada AC y así proteger contra un alto voltaje de AC. Por ejemplo, si aquí como vemos en esta señal, pues tengo un transient o un pico transitorio, ¿no? Que así sería en español, que se llama, en la corriente alterna, pues muchas veces el TRIAC entra en acción, logrando eliminar el pico sin la necesidad de quemar el fusible, solamente porque el pico es algo breve. Ya el fusible se elimina si el alto voltaje sube y permanece por encima de un tiempo específico, pues el TRIAC permanece conduciendo y quema el fusible. Espero que hayan comprendido este video. Suscríbanse a nuestro canal, donde cada semana le traemos clases o temas o sus dudas explicado de una forma simple y amena. Electrónica Funcional. Suscríbete.